Romanos capítulo 7, verso número 1. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor en ese nombre glorioso, en ese nombre sublime, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Hasta ahí vamos a leer. Le voy a invitar a que tome su asiento y que juntos meditemos en la palabra del Señor. Una vez más, ¿cómo dice la Escritura? Aquí está Pablo. Y Pablo, en su deseo, en su sentir que él tiene, un sentir que no es de él, un sentir que es de parte del Señor. Y lo dice el verso 13 del capítulo 1 del libro de Romanos, cuando Pablo le expresa por escrito a toda la iglesia que estaba en Roma el deseo que él tenía de llegar a Roma. Y cuántas veces él había insistido, pero por alguna razón había sido estorbado. Y ya el verso 14 de Romanos capítulo 1 dice: soy deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, dice Pablo. Pero vamos a meditar en este tema. La ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Y alguien pueda preguntarse, hermano, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? En su Biblia, como en la mía, el verso 1, ¿qué dice el verso 1? Mire bien, si nosotros vamos a la Escritura y leemos detenidamente y con mucho cuidado, pidiéndole al Señor que nos revele su palabra, lo primero que podemos identificar que aquí hay una pregunta. ¿Está correcto esto? Hay un signo de interrogación. Y Pablo empieza escribiendo y diciendo: ¿acaso ignoráis? Y para empezar, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, porque se está dirigiendo a los hermanos, pero no solamente se dirige a los hermanos, sino se dirige a los hermanos que conocen. ¿Y qué es lo que conocen? Conocen la ley. Vaya, por favor, por decirlo de esta manera, a Mateo capítulo 23 y leamos lo que dice el verso 1 y el verso 2 para irnos dando una idea de lo que Pablo está diciendo y a quiénes se está dirigiendo. Cuando vamos, por ejemplo, a Juan 8:44, en Juan 8:44, mientras usted busca esta escritura, el Señor Jesús se dirige a aquellos hombres que habían creído en él, a los fariseos y escribas que habían creído en él, y le dice a aquel grupo de hombres: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es Juan 8:44. Y a quien se está dirigiendo el Señor, se está dirigiendo a los conocedores, a los que podríamos decir de esta manera, se sabían la Biblia o se sabrían la Torá, como dicen por ahí, de cuerito a cuerito. Y el Señor le dice en Juan 8:44 directamente, pero desde antes, desde el verso 37, Dios empieza a hablar a aquellos hombres y le dice a los fariseos que habían creído en él, o sea que andaban con el Señor Jesús,
que lo seguían, habían creído, pero que aunque habían creído, había algo de religiosidad allá adentro. ¿Vamos entendiendo aquí? ¿Qué dice Mateo capítulo 23, el verso 1 y el verso 2? ¿Cómo dice? Oiga, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, oiga, ¿quiénes se sientan en la cátedra de Moisés? Los escribas y los fariseos. Y lo vemos ahí que dice. Entonces, cuando Pablo está escribiendo y está diciendo: ¿acaso ignoráis? Oiga bien, la palabra ignorar es pasar desapercibido. Es como cuando de pronto alguien le hizo algo a usted, o de pronto siente que hay algo contra algún hermano y de pronto lo ven venir a usted, y cuando lo ven venir hasta le sacan la vuelta, o pasó por el lado y lo ignoraron, que pasó justamente y como que ni siquiera existiera ahí. Entonces lo que Pablo está diciendo y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? O sea, ¿acaso no saben? ¿A poco lo están pasando por alto? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley, ¿qué dice ahí enseguida? Que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Y vamos a estar aprendiendo cosas preciosas de parte del Señor. ¿Por qué le digo que vamos a estar aprendiendo cosas preciosas? En el tiempo que yo tengo caminando en el Señor, he visto muchas cosas y he vivido muchas cosas. Dentro de las cosas que he vivido, he visto a hermanos y hermanas usar la palabra del Señor. Y usar la palabra del Señor para enseñorearse. ¿Qué quiere decir la palabra enseñorearse? A ver, ¿qué quiere decir la palabra enseñorearse? Si nosotros vamos y buscamos de pronto qué es lo que quiere decir en el diccionario la palabra enseñorearse, vamos a encontrar que la palabra enseñorearse quiere decir dominar. Y por ejemplo, hay veces que hay familias donde de pronto el esposo o la esposa andan mal en cierta área, y al andar mal en cierta área y al encontrar el verso bíblico que se aplica a la vida de ellos, venemos aquel que toma, le dice, viene uno y le dice: los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y es una verdad. No van a entrar porque lo dice la palabra. Pero aquí el problema es que nosotros estamos usando la ley, la palabra del Señor, nosotros y no el Señor. No sé si me está comprendiendo. ¿Por qué le digo nosotros? Mire, cuando nosotros usamos la palabra del Señor para querer someter a alguien, ahí no es Dios. Ahí somos nosotros usando la palabra del Señor, queriendo con amenaza someter a alguien, y Dios no trabaja de esa manera. Y eso es justamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma. Hoy no le habla a la iglesia que está en Roma.
Hoy le habla a este que le habla en este momentito que está aquí, que de cierta manera hay una responsabilidad que se nos ha delegado, pero no porque tenga una responsabilidad que se nos ha delegado, no quiere decir que yo tenga que usar la palabra del Señor para agarrar a golpes a la congregación. No sé si me está entendiendo. Sino que tengo que buscar, pedirle al Señor que si de pronto el Señor nos va a dar algo, que sea que nos dé algo, empezando con este que le habla, que el Señor empiece a hacer una obra en mi vida y en mi corazón, y que si hay áreas mal, que el Señor empiece a trabajar en mi vida, y a medida que vaya trabajando en mi vida, que el agua se vaya derramando sobre todos y cada uno de los que estemos aquí, para que juntos seamos instruidos por la palabra del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Y no quiere decir que de pronto, por la responsabilidad que se me ha delegado, yo tenga que uso de la palabra para venir a darle golpes a la congregación. ¿Sí me está entendiendo aquí? No, la palabra primeramente tiene que trabajar en mi vida. Y en este día Pablo me dice a mí, inspirado por el Señor, por supuesto, no le está diciendo a usted, ahora si usted quiere tomar la palabra, gloria a Dios, porque esa es la bendición. Pero hoy el mensaje, de pronto Dios me lo está diciendo y me está diciendo: Marcos, o ignoráis. ¿Qué, Señor? Estás ignorando. ¿Pero qué, Señor? Tú que conoces un poquito de la palabra, ignoras. ¿Pero qué, Señor? Ignoras que la ley se enseñoría del hombre. Y enseñorearse quiere decir dominar, tener el control. Oiga, eso está tremendo. Cuando estamos hablando de dominar, tener el control, quiere decir que la persona va a ser sometida. Y la palabra del Señor ciertamente trabaja desde adentro. Y el Señor dice en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos del corazón para el Señor y no para los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la ley del Señor que quiere ser aplicada, pero dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Enseñorearse significa tener dominio de una cosa o una situación. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma, le está diciendo: o ignoráis, hermanos. Y luego entre paréntesis, lea su Biblia, por favor. ¿Qué dice entre paréntesis? Y hablo, pues hablo con los que conocen la ley. Oiga bien, está diciendo Pablo: ¿acaso ignoráis? Y más directo viene y dice: hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Ojalá que me vaya entendiendo, hermano. La ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Romanos capítulo 7, del verso 1 que estamos leyendo, el verso 2 hacia adelante viene una analogía. Y quiero que me vaya entendiendo. Lea su Biblia. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, ¿cómo dice el encabezado de su Biblia ahí, en su Biblia Reina Valera? ¿Cómo dice? Analogía tomada del matrimonio. ¿Y qué quiere decir la palabra analogía? ¿Qué quiere decir? Vamos a ir despacio, hermano. ¿Les gusta que vayamos despacio y que vayamos aprendiendo? Ahora quiero decirle, este encabezado de la Biblia, lo que nos está diciendo, analogía tomada del matrimonio, nos está indicando lo que va a tratar del verso siguiente hacia adelante. Y está diciendo analogía tomada del matrimonio. Y una analogía
es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. ¿Me va comprendiendo, hermano? O sea, aquí hay dos cosas. Pablo está diciendo analogía tomada del matrimonio. Aunque este no es Pablo el que está diciendo, sino el que está traduciendo la Biblia, le pone el encabezado. Y lo que está diciendo, esto es una relación entre dos cosas distintas. Lo que está diciendo, se está tomando el ejemplo del matrimonio para compararlo con la ley. O sea, está usando el matrimonio como un ejemplo. Pero ¿cuántas veces se usa lo que dice el verso número 2? ¿Qué dice el verso número 2? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, aquí hay una analogía. O sea, son dos cosas diferentes. Está hablándose de la ley, pero se está tomando el ejemplo del matrimonio para explicar la ley. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? En otras palabras, pero muchas veces usted va a escuchar de pronto cuando hay un matrimonio que por razones ajenas a ellos, el matrimonio fracasa porque uno de los dos de pronto le falla o hace lo que sea, y de pronto se queda la pareja o se queda uno de la pareja dentro de la congregación, y pasan los años, y al pasar los años, de pronto la otra persona que le falló al Señor ya anda de bribón, anda haciendo la obra que no le agrada a Dios, y de pronto ya se metió con alguien más, se juntó y ya hasta tiene hijos. Y de pronto la mujer está en la iglesia, y al estar la mujer en la iglesia, por ahí viene alguien que le habla, y que con el consentimiento del pastor y todo en orden, buscan tener una relación. Muchas veces nosotros dentro de la congregación lo que hacemos, tomamos la palabra del Señor y le decimos: la palabra del Señor dice, ¿qué dice? Que la mujer, mientras el hombre viva, ¿qué tiene que ser? Está sujeto al marido, y allá el birbón haciendo las suyas, metiéndose con cuanta mujer, o de pronto puede ser la mujer, porque también hay mujeres así, porque hay mujeres que le dejan hasta los hijos al padre y se van por allá a vivir la vida loca, dicen por ahí en el mundo. Pero nosotros no estamos en el mundo y ni somos del mundo, somos de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Pero luego nos salen los conocedores, y luego salen los que conocen la ley, y venimos y le aplicamos la ley al hermano o a la hermana, y le decimos: no se puede casar porque va a estar en adulterio. Lo dice la palabra del Señor. Y lo traen al verso 2 de Romanos capítulo 7, verso 2 hacia adelante. Cuando esto es una analogía, es un ejemplo de dos cosas distintas, pero que en cierta manera vienen a ser o a tener una semejanza, pero son dos cosas completamente diferentes. Porque lo que Pablo está queriendo enseñar a la iglesia que está en Roma es lo que dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Y Pablo le dice a la iglesia: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Mire, vamos por ejemplo
al verso 11 del capítulo 2 del libro de Gálatas, por favor, para que vayamos comprendiendo un poquito más. ¿Le parece bien que nos metamos a estudiar un poquito la palabra del Señor y que echemos raíces profundas? Por ahí el domingo voy a predicarles, pero el viernes vamos a meternos en buscar la palabra y aprender más de la palabra del Señor, para que echemos raíces profundas de pronto y que no venga cualquier viento de doctrina y nos mueva, y sepamos bien en quién estamos fundados, y que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Mire, Gálatas capítulo 2 verso 11, ¿qué dice? Y aquí vemos a Pablo hablándole a Pedro. ¿Cómo dice? Alguien que me lo lea, el verso 11. Oiga, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Oiga, ¿qué dice ahí enseguida? Porque era de condenarse. Eso está tremendo. ¿Estamos leyendo? ¿Quién está resistiendo ahí? ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. Porque era ¿qué? De condenarse. ¿Qué más sigue diciendo para saber qué es lo que está diciendo Pablo que estaba haciendo Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, oiga, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué más sigue diciendo? Y en su simulación participaban los otros judíos. ¿Quién más? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Y mire, termina diciendo por la hipocresía de ellos. ¿De quién estaba hablando? De los de la circuncisión. Dirá, hermano, ¿quién eran los de la circuncisión? Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipenses capítulo 3, usted empieza a leer desde el verso 1 hacia adelante. Pablo le dice a la iglesia que está en Filipos: en cuanto a la carne, yo tengo más de qué gloriarme de todos estos. Luego empieza a decir: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Y luego decía: en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando llega al verso 7 y al verso 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tomado como pérdidas por amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que él tenía religión antes de venir a Cristo, y que no solamente tenía religión, que sabía que era irreprensible en cuanto a la palabra del Señor. Pero no se trata, hermano, nada más de tener conocimiento de la palabra del Señor. Se trata de que vivamos la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de que andemos en la voluntad del Señor. Se trata de que vivamos la palabra. Se trata de que andemos conforme a lo que Dios quiera, y no andar hablando nada más y aplicando la palabra sin que nosotros podamos sentir la palabra de Dios. Ojalá que me vayas entendiendo. Esto te lo estoy explicando para que te des una idea de lo que es la analogía.
de pronto de que son dos cosas distintas. Está hablando de la ley, y lo que quiere explicar Pablo cuando está leyendo el verso 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría, que la ley domina al hombre, que la ley lo controla, que la ley, pero a Dios no le gustan las cosas por dominio, no, a Él le gusta que haya corazones agradecidos y que empiecen a vivir, que empiecen a hacer la voluntad de Dios, porque hay agradecimiento, porque están contentos por la salvación, porque recibieron el regalo más grande sobre la paz de la tierra que un hombre pueda recibir, que es la salvación del alma. Bendito sea el nombre, te le va a dar la gloria y siente bendecir el nombre. Yo me detengo y usted ensalte, yo me detengo y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, porque puede ser que a medida que nosotros vayamos teniendo más conocimiento de la palabra del Señor, caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel, en hacernos religiosos. Y la palabra del Señor tiene 4 funciones, o sirve para 4 cosas. Lo dice Pablo cuando está escribiendo a la iglesia de Efeso, pero se lo dice directamente al líder, a Timoteo, y le dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y es útil, o sea que sirve. Y empieza lo primero que dice: sirve para enseñar, para redarguir, segundo, tercero para corregir, y cuarto para instruir. Y la palabra enseñar no es lo mismo que instruir, no. Lo que sirve la palabra del Señor, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, quiere decir que la palabra viene a nuestro corazón, un corazón que estaba en tinieblas, pero cuando viene la palabra se alumbra de las cosas divinas, se alumbra porque el Señor viene acá adentro, y al alumbrar acá adentro empieza a tratar con el hombre y con la mujer internamente, y después lo empieza a redarguir y empieza a convertir todo el argumento que tenía en contra de él, y el hombre empieza a ser diferente porque vino la luz, vino la palabra de Dios a la vida del hombre. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Me va comprendiendo, hermano? O más bien le digo, vamos comprendiendo la palabra del Señor. El verso 1 es lo que trata todo lo demás, y toma el matrimonio para hacer una comparación de lo que es la ley y cómo la ley se enseñoría, cómo la ley controla. Alguien puede decir, hermano, pero es la ley del Señor. Sí, es la ley del Señor, mal aplicada. Mire, hermanos, la aplicamos mal en veces, porque Dios es el único que puede cambiar al ser humano, nada más. Yo he llegado a hogares donde me he dicho: pastor, dígale, y luego lo agarran a uno y quieren que uno les dé quiere que agarre uno la Biblia y que le dé de golpes ahí. Llega uno con los hijos o con el esposo que anda mal: a ver, ya te traje el pastor. Pastor, dígale, pastor. ¿Qué le digo? Pues dígale que es un borracho y que la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Dígaselo. Ya se cansó de decírselo y no ha hecho resultado. Y después lo quieren meter a uno en esas cosas. Y la palabra del Señor no es para eso. Mire, hermano, cuando se predica la palabra del Señor bajo la presencia del Señor, cosas maravillosas pasan. Cuando menos piensa el hombre que es muy valiente. Mira, yo estuve en Oaxaca
y uno que había matado a varios por ahí. La esposa me decía, o me llamó una noche y me dijo: hermano, quiero que venga a mi casa. Me tendió una trampa la hermana, porque llego a la casa, no está, están los padres ahí. Y de esas como que la cosa se pone más tremenda, porque llego y empiezo a platicar con el ancianito y con la mamá también, y empiezan a platicarme del yerno que un día vino ahí a la puerta de su casa borracho y le sacó la pistola y se la apuntaba, y que había estado en el ejército, que había matado a varios y que todos lo conocían. Y yo esperando a la hermana, y la hermana nunca llegó. Llega la hija de la hermana después a decirme: ¿usted es el hermano Marcos? Sí, yo soy. Dice que ya viene mi papá. Dije: aleluya. Pues yo no venía a hablar con el papá, y llevaba a mi esposa. Dije: hija, porque llegó el hombre, se paró en una bicicleta allá al frente de afuera, pegó el grito: ¡ya vine! Y volteé y me dice: ese es mi yerno, el que me puso la pistola. Dije: aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde me mete, señora? Y mire, hermano, yo vi la situación un poquito complicada. Le dije a mi esposa: hija, aquí quédate, no me acompañes, siempre andamos juntos, pero ese día aquí quédate por cualquier cosa. Y le dije: hay un lugar donde podamos hablar usted y yo, hombre a hombre. Y dije: en mi casa. Pues vamos a su casa. Vivía como a 3 cuadras. Y cuando llegamos a la casa, me metió a la casa. Estaba una mesa de madera, se sentó a un lado y yo al otro lado. Mire, hermano, lo primero que hice, le agarré las manos fuertemente y le dije: vamos a orar. Y yo me puse a orar y empecé a orarle al Señor. Me tocó el Señor, me ministró como media hora, 45 minutos orando. Yo creo que dijo: a ver a qué horas para de orar. Pero cuando abrí mis ojos, hermano, cuando abrí mis ojos y veo al varón, el varón estaba llorando como un niño pequeño, porque hay poder en la palabra del Señor, porque Dios es grande, porque Él tiene todo el control. Y ya cuando lo vi llorando dije: chiquito, ya es nuestro, papá, ya es nuestro. Y yo le dije, todavía hablando con él, para avergonzar al diablo, y así: aquí nadie me hacía planta, ¿qué pasó con usted? No, conmigo nada, pero el Rey de Reyes, el que llevaba acá adentro. Y mire, hermano, cuántas. Después yo le dije al varón, ya entrando, yo me atreví, todavía fui más allá. Le dije: queremos avergonzar al diablo y queremos abrir una iglesia y queremos abrirle. ¿Qué le parece si la abrimos aquí en su casa? Para avergonzar al diablo. Pues la abrimos en la casa. Mire qué tremendo. Después me dijo un hermano, dice: hermano, ¿qué hizo? Si tantas cosas que han pasado. A mí me ha amenazado que ni siquiera me atreva a hablarle a su esposa. Y mire, está abriendo una iglesia en su casa. No, si no, uno no hace nada. Y hermano, cuando nosotros queremos aplicar la palabra del Señor, porque muchas veces uno puede llegar diciéndolo y amenazando al hombre o a la mujer de que si no es esto o no hace aquello, la gente puede ser que no quiera nada porque se le está imponiendo algo. Pero cuando es Dios obrando, cuando Dios está haciendo la obra, usted no tiene que hacer nada. Todo lo hace el Rey de Reyes, todo lo hace el Señor de Señores, y Dios empieza a obrar en el corazón del hombre y de la mujer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele la gloria si lo desea hacer con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Me está comprendiendo, hermanito? ¿Acaso ignoráis? Esto es una analogía del matrimonio. En otras palabras, son dos cosas distintas, o es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Está tomando el matrimonio para
poner un ejemplo de cómo la ley se enseñoría del hombre. ¿Sí me está comprendiendo? ¿O estamos comprendiendo esto? Eso es lo que está diciendo el verso 1. Y el verso 1 es lo que Pablo va a tratar. Y dice el verso 1 de Romanos capítulo 7. ¿Qué dice una vez más? Quiero que se nos vaya quedando clavado acá en el corazón, que el Señor lo ponga acá adentro. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Con los que conocían la ley. Que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Y bueno, vamos comprendiendo hasta aquí, hermanos, que la ley se enseñoría del hombre. Y enseñorearse quiere decir apoderarse, dominar, avasallar. Y yo le decía, vamos a Mateo capítulo 23, porque quiero que usted vaya viendo a través de la palabra del Señor cosas preciosas. Mateo capítulo 23, por favor. ¿Ya lo tenemos? El verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. ¿Qué dice el verso 2? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Si a usted le gusta rayar su Biblia, vaya rayándola. Verso 3, ¿qué dice? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué dice el verso 4? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas. Mire bien, estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice el verso 4? Porque atan cargas pesadas y difíciles ¿de qué? De llevar. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7 verso 1? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y luego dice, y hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el fariseo y el escriba? Estaban poniendo cargas, atando cargas ¿a quiénes? A los hombres, pero ellos no podían llevar nada. Eso está tremendo. Y eso es lo que pasa, hermanos, que muchas veces nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer en lo mismo que cayeron los fariseos y los escribas. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Podemos caer porque podemos usar la palabra del Señor para señalar. Simplemente. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí en este lugar? Y ahora somos hijos de Dios y el Señor nos sacó de la idolatría. Pero como nos sacó de la idolatría, hay veces que podemos llegar con familiares, con hermanos, que a su manera han creído. Y de pronto puede llegar todavía a un hogar
católico y puede ver ustedes que tienen imágenes y le sale lo fariseo y le sale lo escriba y le sale el conocedor de la palabra del Señor. Y hasta parece más adrede, hasta como que nos grabamos el versículo bíblico. Salmo 115: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Por qué han de decir los hombres: ¿a dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que hay Él lo hizo, mas los dioses de ellos. Y empezamos a tomar la palabra y a decirle a la gente: tienes demonios, y empezamos a decirle: tienen ojos y no ven. Es cierto, hermano, pero nosotros no estamos ahí para decirle aquello. Estamos ahí para poner a Cristo en el corazón de la gente. Estamos ahí para llevarles esperanza. Estamos ahí para llevarles el mensaje de salvación y de vida eterna. Estamos ahí para hablarles de un Cristo que nos cambió, de un Cristo que nos transformó, de un Cristo que hizo una diferencia acá dentro de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Porque ¿qué es lo que hacemos? Nos enseñoreamos. Ahí en Dallas, Texas, empezó a llegar una familia a la iglesia. Y de pronto el primer día que llegó había una campaña, un evento para ir para matrimonios. Y ya se los he dicho, pero se los quiero volver a decir. En la ven llegó y se estacionó en el estacionamiento. Pues ¿dónde más, verdad, hermanos? Ya ve cómo es uno. No fuimos a la escuela, compréndame. Pero llegó y se estacionó. Y el hermano, como los hermanos que están aquí cuidando el estacionamiento, se fue a buscarme, me buscó. Yo no sé dónde andaba, pero allá fue a buscarme. Y hermano, venga. Y ahí voy con él. Dice: uno vino y se estacionó aquí. Y mire cómo viene su carro lleno. Y traía una colgadera ahí. Y en el dash era una ven. Traía muchas virgencitas, santitos, lleno así tapizado el tablero del carro. A los lados, por las ventanas, Virgen de Guadalupe, un montón de cosas. Y me dice: hermano, no lo alcancé, se me fue, pero se fue para allá. Y enseguida, cruzando la calle de la iglesia, esa iglesia que vieron que se quemó, está un bazar. Y ahí llegó la gente. Le dije: hermano, no se preocupe, hombre, déjelo. Vamos a gozarnos, vamos a buscar del Señor. Pasó el servicio, terminamos el servicio. Y ya estábamos en la cocina como aquí. Y luego viene el hermano, se me arrima y dice: hermano. ¿Qué, hermano? Hermano, dígame, hermano. Mire allá, voltea allá. El que está aquella esquina con aquella señora y con aquella otra es el dueño de la ven. Mire qué tremendo. Y ya fui, yo me senté con ellos, los saludé, hablé con ellos. El caso de que me invitaron a su casa, fui y empecé a ir los martes y los jueves a la semana. Y cuando yo llegué a su casa, en cuanto entré a su casa, una virgenzota, de por sí yo estoy chaparrito, una virgenzota de Guadalupe ahí grandotota. Y yo la vi, dije: aleluya, gloria a Dios, pero no dije nada. Me metí a la casa, nos sentamos y empecé a hacer mi trabajo. Mi trabajo no era decirle que algo de referente a aquello. Mi trabajo era presentarles a uno que cambia, a uno que transforma, a uno que hace nuevo al ser humano, a uno que tiene poder para hacer cosas maravillosas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, tenía 6 meses. Nunca le hablé nada de eso.
Y ya en confianza, ya me habían agarrado confianza. Y me dice: hermano, ¿por qué usted nunca nos habló si todos los que venían nos decían que había demonios y tantas cosas? Dije: no, es que yo no tengo nada que hacer. Yo vengo a presentarles. Ustedes llegaron a la iglesia por una necesidad. ¿Por qué llegaron buscando a Cristo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hablar de otra cosa si ustedes llegaron buscando a Cristo? Es lo que tengo que presentarle. Para eso me mandó el Señor, hablarles de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo hace, de que Cristo soluciona, de que Cristo hace milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la siguiente semana llegué y ya no estaba la Virgen. Y me dijo el hermano: ¿puedo hablar con usted? Dije: amén, hermano. Mire que tuve un sueño y no me dejó, me despertó el Señor y ya no pude dormir. Y me dice, y le digo: ¿y por qué, hermano? Pues es que encontré en la Escritura, encontré en la palabra. Oiga, hermano, y cuando el Señor habla no hay nada que pueda hacer al hombre. Es que Dios hace la obra, es que Dios, pero Dios, no el hombre, no el pastor. Uno, hermano, tiene que predicar la palabra. El que hace la obra no es el que predica. El que hace la obra es el que mueve al que predica, al que es todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra, al que cambió todas las cosas. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón. Pero ¿qué le parece si hubiera llegado yo con el Salmo 115? Yo creo que todavía estuvieran allá. Pero cuando Dios hace la obra, Dios no necesita bules para nanar, dicen por ahí. Él se basta y sobra. Él es todopoderoso. ¿Quién lo cambió a usted, hermano? No va a decir que el pastor, porque el pastor no lo cambió a usted. Dios usó el pastor para transformar nuestras vidas, pero quien nos cambió es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que pudo adentrarse, el único que pudo entrar acá dentro de nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Se recuerda del profeta Samuel cuando llega buscando a David. Ve al grandote aquel, fuerte, bien hecho, guapo, el hombre aquel. ¿Es este Señor? No. Y luego le dice el Señor que Él no mira como miran los hombres, porque Él mira más adentro. Y ahí es donde trabaja el Señor. Ahí es donde Dios hace una obra especial en el corazón del hombre. Y ahí es donde estamos buscando que el Señor nos dé la gracia para llegar a cada uno de los que estamos aquí, empezando por este que te habla. Que Dios nos ministre el corazón, que de pronto cuando menos pienses uno empiece a llorar, uno empiece a sentir una escalofría, que cuando menos piense uno empiece a sentir que aquel corazón se comprime, que cuando menos piense unas lágrimas empiecen a correr por nuestra mejilla de escuchar la bendita palabra del Rey de Reyes, de escuchar el mensaje de salvación, de escuchar la palabra que cambia, de escuchar la palabra que hace la transformación en el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Si siente darle la gloria, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comprendiendo. La ley se enseñoría. Y mire, quiero que por favor vaya a Mateo capítulo 9, versos 35, 36 y 37. Y veamos cómo estaba el pueblo del Señor. Tenían ley, tenían palabra. Porque dice el Señor ahí en Mateo capítulo 23 que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Aún se siguen sentando. Pero el verso 4 dice que ponían cargas que ellos no eran capaces de llevar. ¿Y qué dice Mateo capítulo 9? Verso 35 hacia adelante. ¿Qué dice? Oiga, recorría Jesús todas las ciudades
y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. ¿De dónde? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire lo que dice el verso siguiente. Y al ver que las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué dice ahí enseguida? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escucha, ahí deténgase. Como ovejas que no tienen pastor. No está diciendo que no hubiera un pastor. Estaban como ovejas que no tenían pastor. Estaban los líderes, estaban los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban imponiendo cargas. Así nadie quiere nada con el Señor. No sé si me estás comprendiendo. Los hijos de uno, hermano, hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que no los instruyamos. Hay que instruir a los niños, pero una cosa es instruirlos y otra cosa es dominarlos. Otra cosa es enseñorearse de ellos. Este que te habla se enseñoreó de sus hijos. Escúchame bien, hermano, usted, yo, sí, claro que yo. ¿Por qué dice que se enseñoreó? Porque la escritura dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y uno toma esa escritura con sus hijos. No hagas esto, no le agrada al Señor, no lea esto, no aquello, no aquello, no aquello. Y ya los hijos se quedan así. Y sabe que le hacemos un Dios muy lejano. No es decirle a los hijos no hagas aquello, es sentarse con ellos y decirles que hay un Cristo que cambió nuestras vidas. Decirles que muchas veces nosotros fuimos por esos caminos y que no nos conducen a nada bueno. Mostrarles los fracasos que tuvimos por seguir aquellos caminos, pero que un día conocimos, que un día vino Cristo a nuestras vidas, y cuando vino Cristo las cosas fueron diferentes. Y algo muy precioso, y que aquello lo hicimos. No ahora las cosas las hacemos diferentes, no porque tengamos que hacerlas, no, las hacemos porque hay agradecimiento, porque de allá nos sacó el Señor. Y empezar a hablarles, ponerle a Cristo a nuestros hijos en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor, pero no imponernos, no enseñorearnos de nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está comprendiendo o estamos comprendiendo la palabra del Señor? Porque hay veces que nos enseñoreamos de ellos. Yo me enseñoreé muchas veces de mis hijos y me entraba el celo religioso. Y mire que hasta así me ponía así medio. No, usted que no sabe nada de lo que estoy hablando yo. De pronto hacen algo nuestros hijos que no nos parece y nos molesta, o a mí me molesta mucho. Y siente uno ganas de decirle: muchacho tal por cual, no hagas esto, que esto. Y luego decimos que esto no le agrada al Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos tomando la palabra para enseñorearnos, y se nos olvida que el trato de Dios con el hombre es personal, es uno a uno. Pero podemos mostrarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
y cómo Dios nos ha ido transformando, pero es la obra de Dios, el hombre redimido ante el Señor. Y mira, hermano, cosas preciosas suceden, cosas maravillosas, porque nuestros hijos empiezan a cambiar, empiezan a sentir el deseo de venir a la iglesia, no porque los traigamos a fuerza, sino porque les entra algo ahí en el corazón, y lo que les entró fue Cristo el que cambia, Cristo el que transforma, Cristo el que hace nuevas todas las cosas, y el que puede trabajar con nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice: ¿o ignoráis, hermanos, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive? Y entre paréntesis dice: y hablo con los que conocen la ley. Y miren, los que conocen la ley, o los que conocemos la palabra del Señor, corremos el riesgo de enseñorearnos. Un pastor corre el riesgo de enseñorearse de la congregación, de querer imponer cosas. Por eso yo estoy en este ministerio, porque nunca nuestro pastor ha impuesto nada sobre la iglesia. Él se ha encargado de predicar la palabra del Señor. El hombre y la mujer escucha la palabra del Señor. Y yo he visto cosas maravillosas. Aquí nosotros hemos sido testigos de muchas cosas preciosas. Hemos visto transformados la vida de nosotros mismos, que de pronto éramos de una manera, pero nadie nos dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero escucharon la palabra del Señor, y al escuchar la palabra del Señor, algo empezó a suceder acá adentro, que ya empezó a incomodar a la mujer que venía con pantalones. De pronto dejó de venir con pantalones porque sentía vergüenza delante del Señor, pero nadie le dijo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores empezó a ministrarla, empezó a tocarla, y Dios empezó a hacer la obra. Pero es Dios. ¿O ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo? Y Pablo dice: y hablo con los que conocen la ley. Y la palabra enseñorearse quiere decir tomar el control, dominarlos. ¿Estamos comprendiendo? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces, hermanos, Dios ha hecho una obra especial. Y gracias a Dios, mira, cuando yo vine a los caminos del Señor, Dios ministró mi vida de una manera muy especial. Antes de llegar a una iglesia, Dios me ministraba por las carreteras. Y manejando, muchas veces tenía que llegar a los talleres y no quería ni bajarme de aquella picada, porque yo iba experimentando la presencia de Dios. Iba con mis ojos llorosos y nada más me secaba mis lágrimas, agarraba la parte y lo que menos quería tener un contacto con alguien ahí. Entregaba la parte y me regresaba, y Dios me iba ministrando de una manera muy especial. Y cuando empecé a llegar a la iglesia, mi esposa llegó después, pero le doy gracias porque me acompañaba. Pero mi esposa se agarraba con los predicadores ahí, al tú por tú. Bendito sea el Señor, que este ministerio, esa es la línea que Dios nos ha marcado a través de nuestro pastor, de no imponer nada, de dejar que sea el Señor el que haga la obra en el corazón. Y cuando el Señor hace la obra, no hay hombre ni mujer, por más tremenda que sea, que pueda resistirse al Señor. Y he visto caer a hombres grandotes, bigotones, de rodillas, caer a los pies de Cristo con sus manos levantadas, llorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto a las mujeres que de pronto hablaban mal, pero es que a veces las he visto caer a los pies del Señor, porque Dios es poderoso.
porque Dios es el que hace la obra. No es el hombre, es Dios. Él es el único que se merece la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O no sabéis, hermanos, y hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre? La ley se enseñoría del hombre, y Dios no quiere enseñorearse del hombre. Dios quiere corazones contritos, humillados delante de su presencia. Y que si algo vamos a hacer, lo hagamos por agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, porque para siempre su misericordia. Se está gozando, hermano. Y mire, en Mateo capítulo 23, vamos por favor al verso 13. Hablando de enseñorearse. Mateo capítulo 23 y verso 13. ¿Tiene tiempo, hermanos? Yo ni veo el reloj. Necesito que alguien me marque ahí una lamparita, como dice el pastor por ahí, que me diga el tiempo. Ya tiene el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Oiga, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué dice ahí? Hipócritas. Y lo que dice enseguida dice, porque cerráis. Pongamos atención y leamos con mucho cuidado. Nada más ahí. ¿Qué quiere decir cerráis? Vamos a poner que las puertas de esta iglesia a partir de las 6 de la tarde tienen que estar abiertas todo el tiempo. Porque aquí se mueve el poder de Dios, porque aquí el Señor da salvación por medio de la palabra del Señor. Pero si cerramos las puertas, ¿qué va a pasar? No viene nadie. Y el Señor le está diciendo, mas hay de vosotros escribas, o sea, los que conocen. Porque un escriba y un fariseo eran conocedores. Eran los que se enseñoreaban de los hombres. Y lo está diciendo, porque cerráis. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay gente que ya está entrando al reino de los cielos y viene el líder, lo detiene y lo saca. Y le dice, tú eres un pecador, no puedes entrar. Mira cómo eres, mira, no. Aquí tienen que venir puros santos. No, necesitamos que vengan los pecadores para que escuchen la palabra del Señor y Dios haga una obra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí estamos comprendiendo la palabra del Señor? Eso es algo precioso. Dele la gloria si siente hacerlo. Por mí no se detenga, ensalte el nombre poderoso del Señor. Eso está precioso, hermanos. Mire, le voy a hablar en términos de los estudiantes de un instituto. Vamos a hacer un exágesis de la palabra del Señor. Si vamos a meternos hasta lo más profundo. Mire lo que dice, mas hay de vosotros. Y luego dice, escribas y fariseos. Y aquí cuando está hablando de escribas y fariseos, se está refiriendo a aquellos que conocen. Por eso está en el verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. O sea, los que conocen.
la enseñanza de Moisés, los que conocen la ley de la palabra del Señor. Y acá está diciendo lo mismo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes son? Los que conocen. ¿Que conocen qué? La palabra del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Y luego les dice hipócritas. ¿Qué más sigue diciendo? Porque cerráis el reino de los cielos. Mire qué dice Mateo capítulo 4 verso 17, por favor. ¿Qué dice Mateo capítulo 4 verso 17? Alguien rápido ahí con la palabra del Señor. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo más tremendo que dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, el único que puede abrir la puerta es el Señor Jesús. Él es el único que la puede abrir y que también la puede cerrar, pero le ha placido a través de 2000 años abrir la puerta para que los pecadores, para que aquellos que estaban en contra del Señor vengan a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a que Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, es que nosotros estamos aquí en los caminos del Señor. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero como Él se la merece, con todo el corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué lo llevé a Mateo capítulo 4 verso 17? Acá en el verso 13, ¿qué está diciendo? De Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros, escribas, a los que conocen, y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Miren qué tremendo. Y Jesús anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estos que estaban diciendo: sálganse. Y los que estaban entrando, yo como que veo al Señor poner un ejemplo, que agarra a uno que va entrando, lo agarra y lo quiere sacar a fuerzas de ahí. Y ni entráis y ni dejas entrar al que está entrando. Ya va entrando y lo quieren sacar. Es que no vino con corbata ahora y es ministro. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, en no caer en lo que el Señor vino precisamente a corregir. No caer en la religiosidad, en querer imponer cargas. No con esto estoy diciendo que no hablemos de la sana doctrina, porque la palabra del Señor lo enseña. Que las mujeres de pronto se tengan que cubrir la cabeza, esa es enseñanza del Señor. Pero no está en nosotros en imponer aquello, sino que Dios haga la obra en el corazón del hombre y de la mujer. Y cuando el Señor hace la obra, la mujer no le va a dar pena, va a andar en la calle, va a andar donde quiera, se la va a poner, y que le van a decir hasta loca. ¿Qué le pasa a esta religiosa? Pero no es religiosa, es que sabe, hay algo precioso, hay algo que el Señor hizo, y es que lo hace en agradecimiento, no para ser mirada, no para que digan de pronto trae una falda larga, no, lo hace porque está agradecida, lo hace porque sabe quién es el Señor, lo hace porque Dios la cambió, porque Dios la transformó, porque se viste con prudencia. Bendito sea el nombre del Señor, y no porque se le imponga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O ignoráis, hermanos, que la ley se enseñoría del hombre? ¿Estamos comprendiendo este punto de enseñorearse?
Y la palabra del Señor es, el verso 13 está diciendo, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que se estaban enseñoreando. Estaban tomando el lugar de Dios que no les pertenecía. Ellos son los que estaban decidiendo quién entraba y quién no entraba. Y ellos estaban en la puerta. Y ni estaban entrando ni ellos. Pero grande es el amor del Señor, hermano, porque aún llegó a tratar con estos fariseos. Les habla fuerte, sí. Les dice hipócritas, pero yo no creo que lo haga con un mal propósito. Yo creo que los quería hacer reaccionar, que abrieran sus ojos espirituales y se dieran cuenta que no estaban bien. Y Pablo se dio cuenta, porque dijo, de los pecadores yo soy el primero. Y Pablo se dio cuenta porque dijo, mas fui recibido a misericordia. Porque Dios le abrió los ojos, Dios lo detuvo, Dios lo confrontó frente a frente. Cuando en su corazón llevaba odio y rencor y llevaba religiosidad, ahí apareció el Cristo de la gloria. Ahí apareció el que cambia, ahí apareció el que transforma al hombre, ahí apareció al que puede detener a aquel que es religioso. Bendito sea el nombre del Señor. E hizo una obra maravillosa en la vida de Pablo, como la hizo en la nuestra. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea su precioso nombre. Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Es preciosa, hermanos. Y mire, verso siguiente, verso 14 de Mateo capítulo 23. Siguiendo todavía en lo que es enseñorearse. ¿Qué dice el verso 14? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿A quiénes se está dirigiendo? A los conocedores, a los que se saben la palabra de memoria. Háblame, Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire qué tremendo. Hasta dónde los líderes se estaban enseñoreando de las viudas, de los que estaban entrando. Los detenían y los sacaban. Y usted empieza a seguir leyendo y va a ver cómo los líderes se enseñoreaban. Y el Señor les llama sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Muy conocedores, pero sin Cristo en el corazón. Por eso el Señor está tomando la analogía del matrimonio para poner un ejemplo de cómo la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Pero lo que pone como analogía es que mientras no venía Cristo, la ley estaba inefectiva. No con esto estoy diciendo, porque el Señor dice que no vino a abolir la ley, sino a hacer que la ley se cumpliera. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No lo que te estoy diciendo, sino lo que la palabra del Señor enseña. Que el Señor quiere obrar más allá de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento, que quiere venir al corazón del hombre y de la mujer, y que el hombre le preste su cuerpo para vivir la vida a Él, porque Él es el único que pudo hacer que la ley se cumpliera. Él es el único que pudo hacer completamente. Necesitamos llenarnos de Cristo. Necesitamos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida para vivir una vida agradable al Señor. Ponte de pie en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos están gozando con la palabra del Señor, hermano? Ponte de pie.
y vamos a hablar con el Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿O ignoráis, hermanos, que la ley se enseñoría del hombre? Hay que tener cuidado en lo que nosotros decimos y queramos aplicar la palabra. Nada más hay que presentarle a Cristo. Hay que poner a Cristo en el corazón de muchos hermanos y muchas hermanas, de hombres y mujeres. Vamos a hablar con el Señor y vamos a darle gracias al Señor por esta noche.